¿sí? Entonces, la idea es que encontremos una sustancia que tenga una eliminación netamente glomerular, pero la creatinina no se elimina completamente por el glomérulo, se eliminará un 80% por el glomérulo, pero un 10 a un 15% se elimina, se excreta por el túbulo, ¿sí? Es por eso que inclusive dentro de la bibliografía antigua de la nefrología, para cuando se evaluaba, por ejemplo, un paciente, mediante medicamentos, por ejemplo, como la cimetidina, que casi ya no hay mismo en el mercado. Con la cimetidina dábamos dosis altas, por ejemplo, de 400 miligramos cada 6 horas para bloquear la eliminación de la creatinina por el túbulo, permitiéndonos que toda la creatinina se elimine exclusivamente por el glomérulo, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte no se está entendido. O sea, por eso es que la creatinina no solo se elimina netamente por el glomérulo, sino tiene una excreción tubular. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Quedó, gracias. Michael, ya, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Yo no Claro. sé muy bien la función de la urea para llegar a formar la orina concentrada porque se excreta, pero a la vez decía que se reabsorbe en el asa de Henle. Entonces, Así eso no es. es muy claro. Así es. Vamos a hacerlo desde el punto de vista práctico, ¿ya? Sí. Regularmente tiene que haber una eliminación constante de urea. Eso quiere decir que cuando no existe una eliminación de urea, no existe una eliminación por el glomérulo y por el túbulo, pero al mismo tiempo se reabsorbe, ¿sí? Porque esto funciona como una especie de carta de... ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Sarel, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por eso es que la urea no es un marcador exclusivo de disfunción renal. Sarela, ¿qué pasaría si mi paciente, por ejemplo, sufre un sangrado digestivo alto? Entonces, este paciente sufre un sangrado digestivo alto, se está eliminando la urea para la concentración de la orina, pero como sufre un sangrado digestivo alto, hay una disminución regularmente de la parte intravascular. Uno de los mecanismos de defensa, cuando no es suficiente, por ejemplo, el mecanismo de defensa del sodio, de la reabsorción de agua, uno de los mecanismos de defensa es la reabsorción de la urea. Entonces, cuando un paciente tiene un sangrado digestivo alto, lo vamos a encontrar, por ejemplo, con creatinina de 1 y urea de 100. Y casi siempre nos llaman a evaluar a ese tipo de pacientes. Entonces, cuando pasa eso, Sarela, dos cosas está pasando ahí, ¿sí? Está existiendo un mecanismo que está haciendo que el riñón reaccione para que pueda reabsorberse la urea, ¿de acuerdo? O definitivamente está existiendo un mecanismo que está deshidratando al paciente. Por ejemplo, Sarela, muchos de los pacientes que yo recibo a veces en el consultorio son pacientes que me envían a evaluarlos por urea elevada y nos envían por insuficiencia renal. Aquí el concepto para ustedes es que la urea, si bien es cierto, es un tóxico, la urea una toxina urémica, pero la urea no es el mejor marcador para medir función renal, ¿de acuerdo? Porque si yo tengo, por ejemplo, un paciente que está tomando, supongamos, un fármaco antihipertensivo mezclado con un diurético, estoy deshidratando en cierta manera al paciente y siempre estos pacientes van a tener urea elevada, porque el riñón como mecanismo de defensa para que no se deshidrate totalmente el paciente está absorbiendo a cada momento urea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, claro, si viene este tipo de pacientes, Sarela, por ejemplo, viene con 0,9 de creatinina y urea de 70, uno diría, chuta, algo malo está pasando con el paciente, está teniendo una disfunción renal. No, equivocado. Más bien es el diurético, en este caso particular del paciente, es el diurético el que posiblemente está descompensando al paciente, está deshidratando al paciente y nada, quito el diurético y automáticamente baja la urea, ¿no? ¿Sí? Vuelve nuevamente a tener ese proceso de concentración. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar a la urea? Es como este as bajo la manga que tiene el riñón, ¿de acuerdo? Cuando ya no son suficientes todos los mecanismos de compensación, entra en juego la urea, entra como el rescatador, más o menos, ¿sí? Como el amigo que rescata, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, Ok, gracias. perfecto. Vamos a ver, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a ver, nos habíamos quedado. Hagamos un repasito y aquí comenzamos a hacer un par de preguntillas. Se nos fue la presentación, déjenme ver.